Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, donde declara: no apaguéis al Espíritu. Tomen asiento dando gloria a Dios. Quiero con la ayuda del Señor hablar el día de hoy sobre el trágico pecado de apagar al Espíritu Santo, con el objetivo de poder complementar lo que ya habíamos compartido y a la vez llegar a algunas conclusiones prácticas sobre este pecado tan tremendo que le hemos llamado o le hemos titulado el trágico pecado de apagar al Espíritu Santo. Habíamos mencionado en esta serie que se llama Neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, una serie de pecados. Hemos dicho que vamos a abordar 9 pecados contra el Espíritu Santo, y este que vamos a tratar hoy es un pecado tremendo, porque los primeros, el burlarse contra el Espíritu Santo, o el mentir al Espíritu Santo, o el tentar al Espíritu Santo, o resistir al Espíritu Santo, o contristar al Espíritu Santo, como ya hemos visto, cada uno de ellos tiene sus particularidades, pero ahora, al centrarnos en este que se llama apagar al Espíritu Santo, es un pecado que tiene varios aspectos muy particulares, y uno de ellos, y a modo de recuento, quiero decirles que uno de ellos tiene que ver precisamente con quién comete ese pecado, porque cada pecado tendrá consecuencias de acuerdo al nivel de conciencia o de conocimiento que cada quien tiene. Al fin y al cabo, la Biblia dice que aún los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Es decir, la paga del pecado igual los alcanzará, pero a medida de que alguien conoce, o a medida de que alguien tiene mayor conocimiento, el que añade ciencia añade dolor, y eso significa que quien peca con conocimiento o conciencia, el castigo será mayor. Tanto que la Biblia nos dice algo muy tremendo, y es lo siguiente: la Biblia dice claramente que el que conoce, o el que conociéndolo, parafraseando, hace cosas dignas de azote, será azotado más, o será azotado mucho. Y cuando nosotros hablamos de este pecado, el trágico pecado de apagar al Espíritu Santo, estamos hablando de un pecado que no lo comete un ignorante, no lo comete un indocto, no lo comete un inconverso, no lo comete un irredento, sino alguien que ya ha pasado por el proceso de conversión, por el proceso de conocimiento, por el proceso de ser un creyente, una persona que ha tenido incluso hasta experiencias con el Espíritu Santo. Y en ese orden de ideas, o en ese sentido, el trágico pecado de apagar al Espíritu Santo tiene precisamente que ver con un pecado que implica conciencia, y por esta razón este pecado va a tener mayor nivel de consecuencia. Cuando uno estudia lo que se llama la martiología, la doctrina del pecado, se dará cuenta que definitivamente sí hay categorización de pecados, hay colores de pecados, hay niveles de pecados. No es lo mismo la iniquidad, que es el nivel más bajo del pecado, que otros tipos de pecados. Incluso hay pecados de muerte, existen pecados a la luz de la Biblia, de los cuales la Biblia dice que ni siquiera tienen perdón. Por ejemplo, el que hablaremos más adelante, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. De manera que, evidentemente, aunque todo pecado es transgredir la ley moral de Dios, hay pecados que tienen mayores niveles de juicio o mayores niveles de consecuencia. Ahora, al leer en diferentes versiones de la Biblia el texto de Primera Tesalonicenses 5:19, podemos encontrar algunos aspectos muy relevantes. Por ejemplo, en la Dios habla hoy dice: no apaguen el fuego del Espíritu. En la palabra de Dios para todo dice: no detengan la obra del Espíritu. En la traducción lenguaje actual dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Y en la palabra España: no apaguéis la fuerza del Espíritu. Resumiendo esto, está diciendo que apagar al Espíritu Santo significa que la persona hace algo para que el fuego del Espíritu sea reducido, sea extinguido en su vida, o para detener la intervención de Dios en su vida, o para impedir que la obra del Espíritu Santo opere en su vida, o para alejar al Espíritu de Dios de su vida,
o para apagar la fuerza del Espíritu Santo. En este versículo en particular, el apóstol Pablo advierte a los creyentes a que no ignoren o no desatiendan la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana, y apagar su obra puede llevar a la apatía, puede llevar a la indiferencia, a la falta de crecimiento espiritual, como también a toda la sintomatología de malestar espiritual que ya hemos hablado en mensajes anteriores. Cuando alguien apaga la obra del Espíritu Santo en sus vidas, lo que hace es activar sueño, pesadez, desánimo, frialdad, tibieza, conformismo, dureza de corazón en su vida. Así que definitivamente este es un pecado muy, muy delicado. Ahora, cuando nosotros analizamos brevemente el versículo leído, esa expresión no apaguen, el término apaguen viene de un griego que es la palabra sbenumi, que en el Strong 4570 significa suprimir, extinguir o frustrar. Este verbo es un imperativo negativo, es decir, una prohibición o una advertencia a no hacer este pecado o a no cometer este pecado. En el contexto, Pablo advierte a los creyentes a que no apaguen o extingan la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu, evidentemente en griego neuma, aquí en este texto se refiere al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en la vida de los creyentes, y esa presencia es la que nos guía, nos fortalece y nos transforma. Aleluya. Diga, me guía, me fortalece y me transforma. Por esa razón es, digan conmigo, peligrosísimo. Por eso lo titulé este mensaje, trágico pecado. Es peligrosísimo apagar la obra del Espíritu en nuestras vidas, porque cuando una persona no tiene la obra del Espíritu o el fuego del Espíritu o la fuerza del Espíritu operando en sus vidas, esa persona evidentemente va a perder, número uno, la guía, número dos, la fortaleza, y número tres, la transformación. Tres cosas que son fundamentales para el éxito del cristiano. Sin guía, usted va a andar como cualquier ola que arrastra el viento. Usted va a andar de aquí para allá como una hoja suelta. Definitivamente lo que nos lleva a tener éxito en la vida, y especialmente en la vida cristiana, es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero no solo eso, sino que hay momentos en la vida de aflicción, de dolor, de profundas crisis, donde necesitamos esa fuerza sobrenatural del Espíritu de Dios, que es la que nos mantendrá firmes en toda tribulación. Hay hermanos que no se han apartado, ¿sabe por qué? No porque ellos sean muy inteligentes ni muy fuertes, no, es porque el Espíritu de Dios nos ha fortalecido, porque si no fuera por Él, hace ratos nos hubiéramos perdido. Como dice el canto, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Y no solo eso, sino que nos transforma. Diga, transformación. Miren, cuando una persona llega a Cristo, y lo más correcto sería cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa persona va a estar en un escenario de deformidad moral, de deformidad espiritual, de deformidad de todo tipo, y por eso necesitamos ser regenerados y finalmente ser transformados para la gloria del Señor Jesucristo. Hay algo bien importante aquí a tener en cuenta al respecto, y es que apagar al Espíritu Santo es impedir que el Espíritu Santo influya. Estoy recordando esto para poder hoy centrarme en aspectos claves. Influya y fluya en nuestras vidas como creyentes. El Espíritu Santo tiene que influir, pero también tiene que fluir. Influir es una obra externa, pero fluir es una obra interna. Amados, el Espíritu Santo debe influenciar nuestra vida, pero también debemos estar tan llenos de Él que Él fluya a través de nuestra vida, y eso nos dará una victoria poderosa en todas las áreas de nuestra vida. De manera que apagar al Espíritu Santo es precisamente impedir que Él influya e impedir que Él fluya en nuestras vidas. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Apagar al Espíritu se puede hacer de manera consciente o inconsciente, y esto es lo delicado. Puede que usted lo haga de manera consciente, adrede, a propósito,
deliberadamente, pero también puede que usted lo haga de una manera inconsciente. Usted puede empezar a apagar el Espíritu de Dios en su vida de una forma inconsciente. Es decir, no adrede, no a propósito. Usted puede estar pensando que está haciendo bien en su relación con Él. Y por eso vamos a analizar este tema más a fondo hoy. Y hacerlo, obviamente, y esto es lo trágico, por eso repito, trágico pecado de apagar al Espíritu. Cuando usted hace eso, de apagar al Espíritu de Dios en su vida, consciente o inconscientemente, hacer eso puede traer consecuencias eternas en su vida. ¿Y cómo se lo apaga? Primordialmente a través del pecado practicado, no confesado y no abandonado. Porque no basta solo con confesar el pecado, hay que abandonarlo también. ¿Cuántos saben eso? La palabra apagar se usa en la Biblia para referirse a reprimir el fuego en alguien. En este caso, el fuego de Dios en la vida de una persona. En este contexto, apagar se refiere a la idea de sofocar o de extinguir la obra y la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente o en la iglesia. El Espíritu Santo se simboliza con el fuego, que representa, obviamente, como fuego, purificación, iluminación y presencia de Dios. Tres cosas claves. Cuando uno habla del Espíritu de Dios como fuego, y miren, por eso es tan grave apagar el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque usted lo primero que hace cuando apaga el Espíritu de Dios en su vida es que en lugar de tener purificación se va llenando de inmundicia, de grosura de la carne, de lo que se llamaría la carnalidad. Cuanto menos de Dios, más carnal me voy a volver. Cuanto menos Espíritu Santo, más espíritu carnal se va a levantar. Cuanto menos Espíritu de Dios, más maldad. Así que necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo venga para hacer una purosis con su fuego, una purificación en nuestra vida. Habrá alguien que necesita eso hoy y decir: Señor, yo necesito que tu fuego arda en mi vida todo el tiempo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, el Espíritu no solamente nos purifica, porque Juan dice claramente que usted es limpiado, perdonado del pecado, pero también limpiado de la maldad. El pecado es el acto cometido por cada individuo, pero la maldad es la tendencia que lo empuja a seguir en ese mismo pecado. Y el poder del Espíritu Santo tiene ese doble efecto. Puede limpiarte del pecado, pero también puede limpiarte de la maldad. Porque hay gente que dice: ya le pedí perdón a Dios por este mismo pecado como 100,000 veces. ¿Y por qué sigue en el mismo pecado y no ha podido abandonarlo? Porque necesita más influencia del Espíritu de Dios en su vida. Segundo, diga iluminación. Yo necesito, dígalo por favor, iluminación. Iluminación significa que todos necesitamos una dirección clara en medio de las penumbras. Hay gente que vive chocándose en la vida con todo, en sus decisiones, en su trabajo, en sus relaciones, en todo, porque quiere andar en este mundo oscuro sin la iluminación del Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios no está apagado en mi vida, sino que está encendido en mi vida, Él me ilumina, Él me dirige, Él me guía, Él me muestra lo que está mal. Aún antes Él me ayuda a tener sabiduría. Hoy hablaba con alguien y ese alguien decía, imagínense eso, ese alguien decía que siendo cristiano metió disque dinero en las diabólicas, inmundas y sucias pirámides, y le robaron, porque hay un espíritu de avaricia detrás de todo eso. Y lo peor de todo es que cayó más de un evangélico con ese espíritu de avaricia, de dinero fácil, de dinero de lavado de activos, de suciedad, por algo es ilegal, y el anterior gobernante que atacó eso, destruyó eso, y resulta que hace pocos días me entero de que hay otra vez pirámides y otra vez la gente ahí, porque la gente no aprende, porque le falta iluminación del Espíritu Santo de Dios. Espero que no haya hermanos de la iglesia haciendo fila en DR yo no sé cuántos ahora, porque es que antes era DM yo no sé qué, DR yo no sé cuánto, y hay cristianos que les falta iluminación hasta, y todavía lo peor de todo, que le llaman inversión. Eso no es inversión, invertir es en algo bueno, eso es literalmente meter dinero para contaminarlo, y de ese dinero ni siquiera se debe ni ofrendar ni diezmar.
Cuando yo me he dado cuenta de algunos que cometieron ese horror, en algún momento le decía, hermano, no maldiga la casa de Dios con ese dinero. Ese dinero no debe llegar a las arcas de la casa de Dios. Espero que nadie aquí esté cometiendo ese error, porque ¿saben? Hay gente que ni viendo ven ni oyendo oyen, porque les falta la iluminación del Espíritu de Dios. Conozco más de un descarriado que hasta el día de hoy no volvió con el cuento de que alguno de ellos directamente, se lo oí de sus labios, me dijo, esto es una bendición las pirámides, ahora ya me dan hasta el 200% y ya no tengo ni que trabajar, solo tengo tiempo para adorar a Dios y para evangelizar, y terminó descarriado. Y hasta el día de hoy no vuelve. Pero necesitamos el fuego del Espíritu Santo de Dios. Es que ¿saben por qué? ¿Por qué hablo esto? Porque hay gente que piensa que el Espíritu Santo solo sirve para hacerte sentir un fuego sobrenatural en el culto, y como que si el Espíritu Santo no sirviera para cosas de la vida también. El Espíritu Santo de Dios te guía en todas las áreas de la vida. Él te hace hablar en lenguas, pero Él también te hace tener discernimiento cuando algo no es de Dios. Y también necesitamos la presencia de Dios. Apagar al Espíritu Santo implica que el creyente no permite que el Espíritu Santo exprese sus acciones y actitudes, es decir, que el Espíritu Santo viva o fluya a través de él, y que sus acciones y actitudes reflejen la influencia del Espíritu de Dios. Apagar al Espíritu Santo es similar al pecado de contristarlo o hacerlo entristecer con nuestro pecado o actitud, ya que ambos impiden un estilo de vida piadoso. Apagar al Espíritu Santo ocurre cuando un creyente peca contra Dios y sigue sus propios deseos mundanos. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, mire lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leyendo el comentario bíblico, uno de los comentarios bíblicos de Blue Leather, donde se declara que apagar es el único lugar en el Nuevo Testamento donde ese término apagar es usado en un sentido metafórico. Aquí obviamente no está hablando de un apagar un fuego literal, sino de la influencia del Espíritu, del fuego de Dios en nuestras vidas. Estudiosos dicen que esa frase puede ser literalmente traducida como deja de apagar el fuego del Espíritu. En esta orden está basada en la imagen familiar del Espíritu Santo como un fuego o una flama. Recuerden que cuando hablábamos de la simbología del Espíritu Santo decíamos que uno de los símbolos del Espíritu es precisamente el fuego. En ese sentido, aunque hay un sentido en que el fuego no puede ser creado, ni tampoco puede ser eliminado de manera definitiva, hablando del Espíritu de Dios, sí podemos lamentablemente proporcionar un ambiente en nuestras vidas que puede impedir que ese fuego pueda arder. Sin embargo, una flaga o una flama o un fuego puede extinguirse cuando se ignora o cuando ya no se atiende o cuando la flama es abrumada por otras cosas. Tres cosas: cuando yo ignoro la influencia; segundo, cuando no atiendo la influencia; y tercero, cuando ese fuego se abruma en mi vida o se va apagando porque estoy envuelto en otras cosas. Y esa es una manera muy sutil del enemigo para impedir que mucha gente viva o ande en el Espíritu. Estaba escuchando una reflexión de Radio Solidaridad, una reflexión titulada "No apaguéis al Espíritu", donde dice: las cosas importantes, las que de verdad son importantes, se apagan poco a poco, se apagan lentamente. Es a veces como una agonía, una larga agonía. Es cuando por ejemplo una persona agoniza largamente, va muriendo lentamente. Muchos no se dan cuenta cuando se apaga, por ejemplo, el amor en el matrimonio, porque fue una agonía de meses, de días, de años. Algunos se les apaga el fuego en las relaciones o incluso en su pasión por Dios. Se apaga la pasión por un emprendimiento personal, por un trabajo, por un estudio, por un proyecto, por una carrera. Y eso no es de la noche a la mañana, se va apagando lentamente.
Lo cierto es que se puede apagar al Espíritu Santo. Oiga esto, se puede apagar no el Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu de Dios, al ser eterno, nadie lo puede anular, nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar. Pero sí se puede apagar al Espíritu Santo en nuestras vidas. No apagarlo a Él, obviamente, como Dios y como un ser real, eso es imposible. Pero sí se puede apagar al Espíritu Santo en nuestra vida. Se puede apagar su obra en nosotros, su influencia en nuestro ser, su presencia en nuestro corazón. Se puede apagar su gozo, se puede apagar su voz hablando a nuestro espíritu. Y yo agrego, y esto de apagar al Espíritu de Dios en nuestra vida es una verdadera tragedia para nosotros. Si hay una tragedia en el cristiano, es cuando se apagó el Espíritu de Dios en su vida. Si hay una tragedia en el cristiano, hay dos tragedias terribles, pero la última es resultado de la primera. Es decir, primera tragedia es cuando se apaga la voz del Espíritu en tu vida. Segunda tragedia, cuando se apaga la voz de la conciencia en tu vida. Pero para que se apague la voz de mi conciencia, tengo que haber primero apagado la voz del Espíritu de Dios en mi vida. Porque el Espíritu es el que me dirige, el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando una persona rechaza, apaga la voz de Dios en su vida, el paso a seguir es que su conciencia finalmente se apagará. Hoy estaba escuchando el testimonio impactante de un hombre que tiene una serie de maldiciones generacionales de todo tipo, de las bajas, más bajas de las maldiciones. Y él contaba cómo él había nacido en un hogar cristiano. Su padre, dice él, era un diácono. Su familia era creyente, pero se levantó la iniquidad en su familia y luego su padre se volvió un abusador y maltrataba a su esposa. Él, siendo un niño, miraba cómo la golpeaba. Oraba para que eso se acabara, pero la cosa se fue de mal en peor. Luego él se resintió con Dios, se volvió líder de pandillas, se llenó de tanta maldad. Y el entrevistador le decía: ¿y en algún momento tú no sentías remordimiento cuando hacías eso? Cuando robabas, cuando cometías. Él hablaba de que lo acusaron por 200 crímenes en un momento. Era un hombre terrible, se volvió un ser despiadado, un ser que disfrutaba de hacerle daño a otros, de intimidar a otros. Y él contaba en su testimonio que, y eso fue lo que me impactó, cuando él dijo: al principio la conciencia me hablaba, pero solo duró unas 2 o 3 veces. Y después yo disfrutaba haciendo el mal. Eso es lo peligroso de apagar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Que al principio tú podrás decir: Señor Jesús, perdóname, pequé. La segunda vez podrás decir: Señor Jesús, perdóname, pequé. La tercera vez podrás decir: Señor Jesús, perdóname. La cuarta vez: pequé. La quinta vez: otra vez. La sexta vez podrás decir: se siente como bueno. La séptima vez dirás: me deleito en esto que estoy haciendo. ¿Qué voy a estar remordiendo mi conciencia por nada? Y te vas hundiendo de mal en peor. Toda la gente que se ha apartado, toda la gente que ha apagado la voz del Espíritu Santo, comenzó precisamente así, hasta una decadencia tal que hoy en día pueden estar imbuidos en el lodo cenagoso del pecado, pueden estar imbuidos en el vómito de la maldad, pueden estar sumergidos en lo más sucio, y aún así ellos dicen que se sienten bien, porque la conciencia se apagó. Porque mi conciencia se desactivará cuando yo también desactivo la voz de Dios en mi corazón. Así que apagar al Espíritu Santo en nuestra vida es el inicio del fin de la tragedia más terrible de la caída de una vida espiritual. Se lo digo otra vez: apagar al Espíritu Santo en nuestra vida es el inicio del fin de la vida espiritual y el comienzo de la caída hacia un abismo espiritual oscuro, maloliente y desagradable.
Porque según Juan 16:13, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Dios es el que nos guiará a toda verdad. Es solo el Espíritu de Dios. Yo sé que hay gente que te habla de lo que se llama, o lo que ellos le han llamado, la fuerza de voluntad. Pero amado hermano, la fuerza de voluntad no basta para vencer la iniquidad, ni la maldad, ni el pecado. Se necesita que tu fuerza de voluntad se someta a la fuerza más poderosa del Espíritu de Dios, para que tu fuerza no sea solo tu fuerza, sino que seas tomado de la mano de Dios para poder vencer. Porque conozco el triste caso de cientos de personas que llevan décadas en la iglesia sin vencer ataduras, con profundos vicios, con oscuros secretos, porque les hace falta que el Espíritu Santo esté encendido en sus vidas. Vamos a hacer esto. Sinceramente, ¿cuántos se han dado cuenta que cuanto más yo me lleno de Dios, mi carne se debilita? Hablando espiritualmente, mi carne se debilita. Y lo que antes te arrastraba como con cadenas, ahora tú tienes poder para poner encima de eso tus plantas espirituales y decir: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice: gracias a Dios por Jesucristo. Juan 16:13 declara eso: el Espíritu de verdad te lleva a toda verdad. De modo que cuando apagamos al Espíritu de Dios, podemos caer en toda mentira. Y te voy a decir cuál es la primera, comenzando con la hipocresía espiritual. Tengo que ampliar la serie de 7 síntomas de malestar espiritual, porque uno de los síntomas que no tocamos se llama hipocresía espiritual, aunque básicamente se lo miraba en la tibieza, pero más profundamente hipocresía espiritual. Es una máscara de apariencia. La Biblia habla de algo que se llama apariencia de piedad. ¿Se ha visto esa gente que puede tener cara de ángel pero alma de demonio? ¿Sí se han dado cuenta de esa gente así que tiene carita de ángel, pero tienen unas cosas y hacen unas cosas? Porque hay algo allá adentro que ya no hay conciencia de Dios ni conciencia del Espíritu que Dios puso en nuestros corazones, porque se apagó eso. Ahora, el pecado de apagar al Espíritu consiste, y aquí entonces puedo conectar con algunos puntos que sé que van a bendecirnos también. El pecado de apagar al Espíritu consiste, profundizando en esto, en: número 1, ignorar o desatender la voz del Espíritu Santo. Óigame bien, no hay una persona en el infierno que el Espíritu Santo no le haya hablado alguna vez. Pero están allá. Y no solo hablo del infierno literal, sino que hablo del infierno de sus propias vidas, el infierno de sus relaciones, el infierno de sus circunstancias, porque ellos ignoraron a propósito la voz de Dios, desatendieron la voz del Espíritu Santo. No prestar atención a la guía de la dirección del Espíritu Santo en la vida diaria, lo que hace es apagar la voz más dulce, la voz más preciosa, pero también la voz más poderosa que el ser humano debería oír. Y cuando yo apago, cuando yo ignoro esa voz, entonces voy a empezar a oír otras voces, muchas veces las voces de mi propia imaginación, las voces hasta de los mismos demonios. Porque es curioso, hay gente que tiene un tipo de esquizofrenia espiritualmente hablando, donde ellos son capaces de oír hasta las voces de los demonios, pero no oyen la voz del Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, hay gente que oye las voces de la gente sin Dios, pero no oyen la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero llegó la hora de que le digamos: Señor, ayúdame a no endurecer mi corazón si oigo hoy tu voz. Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Cuando una persona ignora o desatiende la voz del Espíritu, apaga al Espíritu de Dios, y eso se hace endureciendo el corazón, y eso a la vez es una provocación doble. Primero, una provocación de contristación, se contrista al Espíritu, se entristece al Espíritu, pero luego una provocación de juicio y de ira. Por eso este pecado es trágico. Porque la actitud del pecado de apagar la voz del Espíritu Santo no solo es como en el contristar, yo entristezco a Dios, entristezco al Espíritu Santo, sino que además con mi actitud dura y rebelde, lo que estoy haciendo es provocando juicio y provocando ira de Dios. Y no conozco ni conoceré jamás a nadie que pueda salir bien librado del juicio de Dios. Absolutamente nadie podrá escaparse del juicio de Dios. Segundo, cuando alguien comete el pecado de apagar al Espíritu Santo, lo que está haciendo es resistiendo la convicción del Espíritu Santo. Eso es no respondiendo a la convicción del Espíritu Santo sobre tres cosas en particular. Número 1, pecado. Número 2, justicia. Y número 3, juicio. En Juan 16, 8 al 11, la Biblia declara: y cuando Él venga. ¿Quién es Él? Ahí está hablando del Consolador, del Divino Paracleto, del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, esto es antes de su ascensión. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, para arrepentirnos del pecado, o el verdadero arrepentimiento llevará al pecador no solamente a decir confesiones o a sentir dolor o a sentir remordimiento, porque hay gente que piensa que arrepentimiento solo es sentir dolor, y es parte de eso, pero no es todo. Arrepentimiento básicamente es lo que significa tener el poder para abandonar ese pecado, porque hay una transformación de mente. La palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente. Y cuando tu mente es cambiada, entonces tú puedes tener el poder para abandonarlo. Voy a poner un ejemplo práctico para traerlo acá. Una persona no prospera básicamente por su mentalidad. Hay gente que están acostumbradas a una mentalidad de esclavitud, de derrota, negativismo, pobreza, decaído, todo el tiempo, y no prosperan por su mentalidad. Pero cuando hay un cambio de mentalidad, no importa cómo comenzó, lo que importa es cómo terminará, porque va a crecer definitivamente, porque su mente ha sido cambiada. De la misma manera pasa espiritualmente. Cuando una persona no tiene la obra del Espíritu de Dios, de la convicción que transforma, no podrá abandonar el pecado, para entender que la justicia proviene de la obra perfecta ya redentora que Jesús que cumplió con su muerte, sepultura y resurrección, y la obra de juicio, para entender que ya el juicio vino sobre su cuerpo, y si nos sometemos a su espíritu y a su convicción, podemos ser librados del juicio que es para los enemigos de Dios y no para los hijos de Dios. Cosas claves aquí: cuando tú recibes la convicción a través de que el fuego esté ardiendo en tu vida, tú tendrás la capacidad de valorar y de entender la justicia y recibirla y andar en ella por la obra perfecta de Cristo Jesús, con su muerte, sepultura y resurrección. Tú recibes todo el impacto de ese poder en tu vida. Pero también de juicio, para entender que ya ese juicio no debe venir sobre ti, sino que ya fue sobre Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando alguien apaga la voz del Espíritu, ese juicio vendrá sobre ti. Y no solo eso, sino también de juicio para los enemigos de Dios y no para los hijos de Dios.
Pero un hijo de Dios que apaga la voz del Espíritu Santo va a entrar en juicio. Y ese no es el plan de Dios. Ahora, en tercer lugar, no permitir que el Espíritu Santo obre en la vida es apagar al Espíritu Santo. Es decir, no dejar que el Espíritu Santo produzca el bendito fruto con sus características específicas. El bendito fruto del Espíritu Santo de amor, de gozo, de paz, paciencia, amabilidad, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio en la vida. Una persona que tiene apagado el Espíritu, cuando empieza a apagarse el Espíritu de Dios, el primer elemento que se empieza a apagar es la característica del amor. Se apaga el amor por las cosas de Dios y el amor por la gente de Dios y el amor por la obra de Dios se apaga. Y no solo eso, sino que va descendiendo en un escalafón hacia el abismo de la desesperación, porque se pierde el gozo. Y hay gente que lamentablemente, como ya no tiene el gozo del Espíritu, está buscando el gozo pasajero de las cosas temporales. Y algunos empiezan a buscar el gozo en mujeres, o en el vino, o en las drogas, o en el dinero, o en las cosas pasajeras de la vida, porque les hace falta el bendito gozo del Espíritu de Dios. Amados hermanos, la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el vino es pasajero. El vino terrenal te embriaga, te emborracha, te hace sentir bien un momento, pero no te da gozo. ¿Habrá alguien que puede alabar a Dios esta noche por un momento en este lugar? Pero cuando tú dejas que el Espíritu arda, también arde en ti el gozo de Dios, y ese gozo te lleva a tener paz, y esa paz no te la pueden quitar nada ni nadie, ni las mismas circunstancias. Y luego te da paciencia, es decir, la capacidad de soportar con interés a las dificultades. Y luego te da amabilidad o benignidad y te ayuda a ser benigno con las demás personas. Pero cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, empieza a manifestarse otra vez esa iniquidad sembrada en el alma, y se levanta lo contrario a la benignidad, la torpeza, la brutalidad. En tercer, además de eso, está la bondad. Cuando una persona tiene la obra del Espíritu encendida, va a empezar a tener bondad, va a tener fidelidad. La palabra, ya les he explicado que fe aquí no significa creer, aquí significa ser fiel, significa ser leal, significa estar dedicado con firmeza, alguien confiable en las cosas de Dios. Luego humildad, eso es mansedumbre, aprender a tener un espíritu humilde, y además dominio propio en la vida. Y sí que hace falta dominio propio hoy en día. Estaba hablando con un taxista en estos días y decía: esta ciudad se volvió tan violenta. ¿Sabe por qué hay tanta intolerancia? Porque hay gente sin dominio propio. Y el dominio propio es el autogobierno cristiano, es el autocontrol del Espíritu de Dios en la vida de una persona. En cuarto lugar, apagar al Espíritu Santo es no buscar la llenura del Espíritu Santo. Todos los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo pecan contra el Espíritu de Dios cuando dejan de buscar esa llenura. Y aún todos los que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo pecan contra el Espíritu Santo, apagándolo cuando dejan de buscar ese bautismo y esa renovación constante. Por eso, si hay una cosa que me aterra a mí personalmente, es cuando pasan varios cultos y se siente un ambiente que no fluye el Espíritu de Dios, primero en mí, pero luego en los demás, porque todos como iglesia estaríamos trayendo ese pecado. Amados hermanos, nosotros somos caracterizados por ser apostólicos, por doctrina, por fundamento, pero pentecostales o pentecostés por experiencia. No podemos ser una iglesia apagada, no podemos ser una iglesia como que sí, como que no. Si vas a alabar a Dios, hazlo con toda. Si vas a aplaudir, hazlo con toda. No seas una persona apagada para las cosas de Dios. Necesitamos esa llenura del Espíritu de Dios. Si tú vas a hablar en lenguas, hazlo con gozo, con poder, con autoridad, con libertad. No permitas que el fuego se te apague en tu vida. ¿Habrá alguien que puede alabar a Dios un minuto aquí en esta hora? Eso es, dale fuerte esta ofrenda de aplausos al Rey de la Gloria, porque el no buscar ser lleno del Espíritu Santo, eso implica apagar el fuego de Dios en mi vida.
Y cuando yo busco estar lleno del Espíritu Santo, yo puedo vivir una vida plena, una vida fructífera. Oh, diga gloria a Dios. Al apagar al Espíritu Santo, los creyentes pueden perder fruto, pueden perder plenitud. Se vuelven gente sin plenitud, gente a medias, gente mediocre, gente sin fruto, gente estancada en la vida cristiana. Al apagar al Espíritu Santo, los creyentes pueden llegar de manera trágica, número uno, a perder la conexión con Dios. Preocúpate, hermana, preocúpate, hermano. Preocúpate, porque esto es conversos. Preocúpate cuando tú ya no tienes conexión con el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo creer que hayan líderes o que hayan diáconos o pastores o gente que sirve en el altar sin conexión con el fuego del Espíritu de Dios. No puede ser posible que tú pretendas transmitir algo que no venga de la presencia de Dios. Cuando tú te conectas con Dios, ya no transmites tu espíritu, sino el fuego que está dentro de ti, que proviene de la fuente sobrenatural de Dios. Oh, pero el enemigo quiere que tú te desconectes de esa fuente poderosa. Lo siguiente, cuando pasa eso, tú dejas de crecer en tu fe. Hay gente que llega a un nivel de fe tan poderoso. Yo he tenido esa experiencia y nuestra batalla, porque quien les habla no es un ángel ni un arcángel. Simbólicamente, según Apocalipsis, los pastores son ángeles en las congregaciones, pero no literalmente, solo simbólicamente. Soy un ángel en ese sentido, como pastor. El ángel de la iglesia en Laodicea, el ángel de la iglesia en Éfeso, el ángel de la iglesia en Pérgamo, a los pastores de la congregación. Pero en un sentido literal y real, yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes. Y yo también tengo esas luchas, también tengo esas batallas. Pablo lo reconoce en Romanos 7 cuando declara el pecado que mora en él. Y él mismo dice que hay algo, una lucha, hay una guerra, hay una batalla interna, que él quiere hacer el bien y luego no lo hace. Y hay una lucha impresionante dentro de sí. Dice, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La iniquidad está allá adentro. Y por eso necesitamos aprender a crecer en la conexión con el Espíritu de Dios, para que el mal sea sujetado. Por eso Él nos enseñó a orar de esta manera, diciendo, una de las frases es: mas líbranos del mal. Y el mal habla del maligno, el mal habla de todo lo malo, pero el mal también habla de la maldad interna de cada ser humano. Todos necesitamos ser librados del mal. Y cuando una persona pierde la conexión de Dios, el paso a seguir es que decrece en la fe. No crece, sino que va hacia abajo, decrece en la fe. Y luego, hasta para orar por un enfermo tiene dilemas. Hasta para echar fuera un demonio tiene dilemas. Amado hermano, tú no puedes ser el líder, ni la intercesora, ni el intercesor, nada que hagas para la obra de Dios sin el poder del Espíritu de Dios. Porque cuando tú no tienes el poder del Espíritu de Dios, entonces cualquier cosita te va a desanimar. Cualquier cosita te va a entrar miedo. Tú tienes que aprender a llenarte del Espíritu de Dios, y ese Espíritu te dará fe, porque hasta para echar demonios se requiere fe y autoridad. Fe y autoridad. Pero yo he notado que cuando una persona pierde la influencia del Espíritu Santo, le pasa ese problema severo, y es que ya no tiene autoridad ni para orar por un enfermo. Habla ahí todo tembloroso y todo timorato y todo ¿será que sí, que no? Señor, no. Pero cuando tú empiezas a crecer en fe, tú empiezas hasta tu manera de hablar cambia. Tu declaración cambia. Tu afirmación cambia. Amado, yo he tenido la oportunidad de llegar a estar en esos niveles, y no es fácil estar en esos niveles. Van a venir constantemente batallas, y por eso es la lucha de todo. La Biblia dice que hasta Elías, el gran hombre de fuego y el profeta del agua, tenía pasiones semejantes a las nuestras, pero oraba fervientemente.
Y eso te ayudará a que el Espíritu de Dios se mantenga encendido en tu vida y crezcas en fe al punto de que no importa lo que te digan. Yo he tenido esa oportunidad de que hay alguien que me cuentan cosas terribles y yo siento el fuego en mi vida y Dios me da una palabra de fe, algo que parecía imposible. Soltamos, lo declaramos en el nombre de Jesucristo y se hace. ¿Por qué? Porque es fe sobrenatural, proveniente de un fuego sobrenatural. Ya no es mi fe, solamente es la fe que proviene del Espíritu de Dios. ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios? Gloria a Dios. Pero cuando una persona apaga el Espíritu de Dios en su vida, también pierde la dirección y la guía divina. También cae en la apatía y en la indiferencia espiritual. Y perder eso es perderlo todo, porque tú andarás sin rumbo y sin dirección alguna, y tú te volverás apático e indiferente y pensarás que así como estás bien, bien mal, pero no bien. El Espíritu Santo, dijo Jared de España, el Espíritu Santo como fuego es el que consume y extingue el pecado, y al mismo tiempo nos da luz para salir de todo lo malo y para hacer correctamente las cosas en todas las áreas de la vida. Si apagamos al Espíritu Santo en nuestra vida, estamos perdidos. Y yo digo amén ahí a eso. Porque si el Espíritu Santo se apaga, imagínate eso. Él es el que consume y extingue el pecado. Él es el que te da luz para salir de lo malo. Él es el que te lleva a hacer todo lo correcto en todas las áreas de la vida. Si tú y yo apagamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, estamos perdidos. Es importante recordar que el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en la vida del creyente y es esencial para vivir una vida plena y fructífera. Ahora, ¿cómo evitamos apagar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Número 1, cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo. Esa es una responsabilidad personal, diaria y constante. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sea lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo que este fue uno de los primeros mensajes que prediqué por allá en la época de mi adolescencia, y predicaba basado en este versículo porque me apasionaba leerlo y entenderlo y absorberlo e interiorizarlo, vivirlo, porque entendía eso. No se puede vivir una vida cristiana verdadera si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Digan conmigo: la llenura del Espíritu Santo. Amados hermanos, busca llenarte del Espíritu de Dios todo el tiempo. Por eso qué lindo aquellos que han aprendido a tener intimidad con el Espíritu Santo. Y eso es una responsabilidad personal. Voy a citar a un predicador por ahí que decía algo tremendo. Suena un poco fuerte, un poco no tan elocuente, no tan elegante decirlo, pero es que es una triste realidad. Él decía que hay algunos que compran un libro famoso que existe por ahí, que alguien lo escribió, que decía cómo tener unción. Es un librazo y no voy a decir que lo escribió, pero habla de cómo tener una unción poderosa. Y él decía, ¿y sabe cómo lo hacen? Sentados en la taza del inodoro leyendo el libro para ver si de pronto así es que pueden tener una unción poderosa. No suena nada elegante, pero es una triste realidad. Muchos dicen, uy, yo quiero tener la unción poderosa que ese que escribió ese libro, porque es muy catalogado como alguien que tiene mucho, muy usado, y quieren tener una unción poderosa. Pero solo quieren estar pensando que solo con leer el libro es suficiente. No, se requiere buscar intensamente y personalmente. Amados hermanos, yo sé que cuando se trata de que alguien reciba el Espíritu Santo, a veces nosotros vamos y oramos, imponemos las manos y le animamos y le decimos reciba, y él llénalo, Señor, y la palabra de fe. Pero la principal responsabilidad para recibir el Espíritu Santo está en ti. Es tu responsabilidad recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y en este tiempo que vivimos tan plagados de todo tipo de espíritu malo, necesitamos definitivamente que gobierne el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Él sea el único espíritu que gobierne todas las áreas de nuestra existencia. Segunda
manera de encender en lugar de apagar la voz del Espíritu de Dios en nuestra vida es prestando atención a la voz del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, has hecho obras buenas, has hecho cosas buenas, has avanzado en muchas áreas, pero dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El fuego va a ser quitado, el candelero va a ser quitado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un lugar literal está hablando acá. Amados hermanos, necesitamos aprender a oír y a prestar atención a la voz del Espíritu de Dios. Muchas veces hay gente que aprendió a andar en tal conexión con el Espíritu de Dios que hasta para viajar, hasta para entrar aquí o allá o hacer esto o aquello, toma en cuenta la voz del Espíritu de Dios, porque está diciendo: Señor, guíame, dirígeme, está bien, voy a tomar pero no, la mayoría de nosotros andamos pidiendo: oren por mis consecuencias, oren por mis problemas, porque no oímos la voz del Espíritu de Dios a la hora de tomar decisiones. Pero para dejar de hacer eso, empieza a oír la voz del Espíritu de Dios. Tercero, siendo sensibles a la convicción del Espíritu Santo. Romanos 8, 1 al 9 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús aquí en este día? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, oiga esto, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos alaban al Señor? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo necesito el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu, porque quiero ser de Él. Siguiente, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Gálatas capítulo 5 versículos 24 al 25 dice: pero los que son de Cristo, oiga esto, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amados hermanos, no hay otra manera. Se requiere una unción sobrenatural que pudra el yugo de esclavitud para que podamos andar en el Espíritu. Y esto no se consigue solamente leyendo u oyendo, porque hay de aquellos que aman aprender de la palabra pero no quieren vivirla. Estamos viviendo en una época donde hasta se paga para aprender más y más y más y más y más. Pero que Dios nos guarde de ser aquellos que amamos aprender pero no queremos practicar. Concluyendo, el Espíritu Santo es esencial para que podamos vivir nuestra vida cristiana. Porque Romanos 8, 13 al 16 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, Padre mío. Es una expresión tierna. Los expertos dicen que se refiere como cuando un pequeño le dice: papito, ayúdame, papito, necesito ayuda. Así es cuando tú tienes una conexión con el Espíritu de Dios. Tú eres débil, tú no puedes, tú y yo no somos capaces, pero clama a tu Padre, clama: Abba, Padre. Alguien dígalo: Abba, Padre. Alguien dígalo: Abba, Padre. Y entonces el Espíritu mismo dará testimonio a tu espíritu de que eres hija, de que eres hijo de Dios. Amado, enciéndete en el poder del Espíritu. Haz que el fuego te gobierne. No permitas que el fuego del pecado te gobierne, el fuego de la carne te gobierne. Porque si te gobierna ese fuego, arderás en el fuego del infierno y arderás en el fuego del lago para siempre. Pero si es el fuego del Espíritu de Dios el que arde en mí, estaré encendido con el Dios de las llamas eternas, en la presencia de Dios para toda una eternidad, sintiendo el fuego de su amor. ¿Habrá alguien que puede ponerse en pie y aplaudir la gloria de Dios ahora mismo? Es importante que evitemos apagar el Espíritu Santo y busquemos su llenura y guía en todas las áreas de la vida diaria. En Gálatas 5, 16 al 17 dice: iglesia, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Oiga esto, varón, mujer, que luchas con algo por ahí en tu vida, obedece al Espíritu de Dios, y así no desearás hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu está en contra de los malos deseos, por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Si yo soy de Dios, debo vivir para Él. Quiero terminar orando este día y declarando la palabra poderosa de desafío para esta congregación. 2 Timoteo 1, 6 al 7. Todo aquel que necesita que el fuego del Espíritu Santo arda en su vida, levante su mano allí donde está. Este lugar es un altar ahora mismo sobre su vida. 2 Timoteo 1, 6 al 7. Por lo cual, iglesia, varón, mujer, adolescente, joven, anciano, a un amigo, amiga, que está luchando con alguna cosa que no te permite agradar a Dios, presta la voz del Espíritu, presta oído a la voz del Espíritu esta noche. Sigue su guía esta noche. Sé sensible a la convicción del Espíritu. Arrepiéntete y abandona los pecados por el poder del Espíritu. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Permite que el Espíritu Santo te ilumine, te guíe, te transforme, te fortalezca. Y esto se logrará cuando seguimos esta palabra. Cuando yo termine de leer esta palabra, vamos a terminar aquí alabando al Señor juntos y declarando que el Espíritu de Dios arde en nuestros corazones. Por lo cual, iglesia, aviva, dice la Biblia, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy, en el nombre de Jesús, después de predicar esta palabra, yo declaro que en este lugar se derrama ahora mismo el fuego del don de Dios que está aquí, y ese fuego imparte poder, ese fuego imparte amor, ese fuego imparte dominio propio. Ahora alguien reciba poder, alguien reciba amor, alguien reciba dominio propio, y aplauda y alabe y hable en lenguas y adore al Rey de la Gloria. Uramai, Samai, Kandai, Isatai, Akaya, Rabasai, Aimakanda, Rabasi, Kandara, Rabasaya. Aquí está esta noche el poder del fuego que te llena, del poder para vencer, el amor para seguir y el dominio propio para permanecer. Eso es. Vamos, iglesia. Vamos, alaba.
Alaba, 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 alaba a tu Padre. Con Alguien puede empezar a profetizar ahora. Alguien puede empezar a romper maldiciones en su vida. Alguien puede empezar a vencer y crucificar la carne ahora mismo. Desciende una vez más. Yo estoy sintiendo esta noche que cuando el Espíritu Santo es invocado, Él empieza a operar, Él empieza a obrar. No apagues, no apagues, no apagues el Espíritu. Vamos, vamos, no lo apagues. Al contrario, haz que se encienda el Espíritu en tu vida. Ahí está, ahí está, ahí está. Rompe maldiciones, rompe ligadura, rompe con el hechizo, rompe con la brujería, rompe con la atadura, rompe con la maldición por el fuego del Espíritu de Dios. Ahora rompe con el vicio, rompe con la adicción, rompe, rompe, rompe eso en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu. Vamos, alguien que suelte su aplauso por un momento ahora mismo y reciba de Dios. Aquí hay gente que ha venido abierto sus brazos a recibir y ahora mismo recibe. Yo declaro que Dios está operando. Yo declaro que Dios te está llamando. Yo declaro que Dios te está diciendo: recupera, recupera, recupera el terreno que el enemigo ha avanzado. Vuelve, vuelve a tu primer amor. Vuelve, vuelve, vuelve a tu primer amor. Ahí estamos. Suelta eso, suelta, suelta, suelta tu alabanza, suelta tu lengua, suelta tus manos, suéltate en la presencia del Espíritu de Dios. Oro por líderes, predicadores, cantores, siervos y siervas de Dios que arden en la llama del Espíritu de Dios, de manera que todo lo malo es quemado. Vamos, dile: lléname, lléname. Vamos, 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 tú que no lo has recibido ahora empieza a decirlo: lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname ahora y recíbelo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien ya, alguien lo está recibiendo ahora. Y ahí está el Espíritu de Dios operando. Ahí está el Espíritu de Dios rompiendo. Ahora mismo todo lo que no viene de Él se va. Todo lo que no viene de Él se va ahora mismo. Eso recibe la fe del Espíritu, la fuerza del Espíritu, la transformación del Espíritu, el poder del Espíritu. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Eso es. Pon tus manos poderosas, Señor. Deposita tu gloria, deposita tu poder en vasos limpiados, renovados por la palabra esta noche. Espíritu de Dios. Oh, gloria. Llena Santo. mi vida. Gloria. Llena mi
Alguien se está reconciliando con Dios ahora mismo. Alguien se está recibiendo una operación del Espíritu en su vida ahora mismo. Viniste enfermo, pero te vas sano hoy en el nombre de Jesucristo. Viniste atado, pero te vas libre en el nombre de Jesucristo. Viniste débil, pero te vas fortalecido hoy en el nombre de Jesucristo. Alguien que recibió algo poderoso, alabe y aplauda la gloria de Dios. Eso es, suelta el lenguaje celestial, el lenguaje angelical, el lenguaje del Espíritu de Dios. Gloria. Yo sé que estás aquí, Señor, confirmando que no quieres que tu iglesia esté apagada, sino que ardamos en tu espíritu. Y ese es el secreto del éxito de esta iglesia, su espíritu, Señor, su espíritu. Oh Santo, aquí estás, Señor. Aquí estás. Aquí estás, Señor. Hacemos reverencia a tu presencia, Señor. Hacemos reverencia a tu gloria, a tu nombre, a tu unción, a tu poder en este lugar, Señor. Y confiamos en tu poder. Y confiamos en tu gracia. Solo no podemos, pero hoy declaro que cada persona que está aquí o en cualquier lugar recibiendo esto va a tener una experiencia de victoria de hoy en adelante. Hay muros que se han caído y cadenas que se han roto, y vas a testificar del poder de andar en el Espíritu. Oh, gloria. ¿Cuántos sienten el Espíritu de Dios aquí en esta noche? ¿Cuántos sienten su gracia, su paz, su amor?